Nos encontramos en el pasaje que hemos leído hace unos momentos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, y estamos considerando con detalle el ministerio de Apolos, este hombre siervo de Dios levantado por él mismo para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos considerando ya el último versículo donde se nos dice cuál fue la labor que realizó Apolos allí en Acaya, concretamente en la ciudad de Corinto, y dice porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y un versículo como este llama nuestra atención sobre la naturaleza del testimonio que puede llevar la Iglesia cristiana o que lleva, de hecho, la Iglesia cristiana. ¿Por qué está la Iglesia en este mundo? Nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. La Iglesia ha sido puesta como esa luz del mundo. Y hay un testimonio que, por tanto, debe llevar la Iglesia en todo momento y ocasión. Aquí lo vemos por medio del ministerio de este hombre, Apolos, en Corinto, pero estamos viendo como en este libro de los Hechos de los Apóstoles constantemente se nos está poniendo estos ejemplos para nosotros, de tal manera que podamos expandir esa realidad de lo que significan y podamos aprender también de los mismos. Y vemos, por tanto, que aquí lo que se nos está sugiriendo con toda claridad es el hecho de ese testimonio público de lo que es la realidad de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios está aquí? ¿Cómo viene Dios a nosotros? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo sabemos acerca de Dios hoy en día? Y lo que podemos decir es que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. La realidad de Dios está a nuestro lado. Es precisamente un salmo como ese Salmo 19 el que habla con toda claridad acerca de esa presencia de Dios en todo lugar y en todo momento. Comienza ese salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y éste, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hay una realidad de Dios que se nos transmite por medio de las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El sol, con su calor, con su presencia, nos está manifestando que hay un creador de todas las cosas. Hay un testimonio público de Dios que cualquier persona puede leer, aunque todos puedan también torcerlo. La realidad de las cosas creadas. Todo lo que existe habla, aunque sin palabras, de Dios mismo. Es el gran libro de la creación. Dios ha creado este mundo y este mundo comunica acerca de Dios mismo por el mero hecho de su propia existencia. Pero es muy curioso en este Salmo 19, notad cómo no simplemente David habla del libro de la creación, sino que inmediatamente después, a partir del versículo 7, nos habla de la ley de Dios, nos habla de la Biblia, nos habla de su propia palabra y nos dice: de la misma manera que la creación da testimonio público de Dios, así también las Escrituras, la Biblia, dan testimonio público de Dios. Y por tanto, la presencia de la Iglesia en nuestros días tiene que ver con ese testimonio de la propia palabra de Dios. Es decir, ¿cuál es nuestra carta de presentación delante de la sociedad como Iglesia? Si lo puedo decir de esta manera, es la palabra de Dios.
¿Qué es lo que nosotros traemos a este mundo como distintivo? ¿Qué es lo que distingue a la Iglesia cristiana? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que comunicar? Es el testimonio de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Hemos sido puestos por Dios para traer la palabra de Dios a un mundo como el nuestro. Es así como somos la luz de este mundo, en tanto en cuanto nosotros presentamos el testimonio que traen las Escrituras, que sabemos que finalmente están centrados en aquel que es la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera esto es lo que encontramos que nos está comunicando aquí Lucas, ¿no? En este relato acerca de Apolos y su ministerio en Corinto. Y es interesante que podamos siempre apreciar lo que se nos está diciendo, y ese es el propósito por el que estamos juntos, porque habla de ese testimonio no solamente para la Iglesia. Sabemos, ya decíamos la semana pasada, cómo fue de gran ayuda, de gran provecho para la Iglesia misma. Pero aquí se llama finalmente la atención sobre el hecho de que no solamente fue de ayuda a la Iglesia, sino que también llevó ese testimonio público del que estamos hablando en medio de Corinto. Dice con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estos judíos a los que Pablo también confrontó al comienzo de su ministerio. En el capítulo 18, al comienzo, vemos el ministerio del apóstol Pablo y cómo esos judíos fueron confrontados también por el apóstol Pablo de una manera pública. Aquí también finalmente Lucas se hace eco del hecho de que no fueron dejados a un lado, sino que también Apolos vino delante de ellos con ese testimonio público acerca de la realidad del Evangelio. Y esto es lo que estamos viendo, que es el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Llevar ese testimonio público acerca de la realidad de ese Dios en el que nosotros hemos creído, pero hacerlo con ese instrumento único que Él ha puesto en nuestras propias manos, que es, como dice aquí, las Escrituras. Es la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Somos iglesia y somos testimonio en tanto en cuanto lo que presentamos como pantalla, como lo único que tenemos que darle a este mundo, el único legado, el único tesoro que tenemos es la palabra de Dios. Nosotros no somos nada. Dios lo es todo. Y esto es lo que la Biblia enseña. Toda la gloria se le debe dar a Dios. Y esto es lo que nosotros traemos igualmente. Y procuramos, como la creación hace, dar también ese testimonio a todos. Habéis pensado, ¿no? Como el sol sale e ilumina y calienta, ¿no? Y como sabemos que calienta el sol en algunos momentos. Y nadie puede ignorar la presencia del sol, ¿verdad? Sobre todo en días como este. De la misma manera, a esto hemos sido llamados, que la palabra de Dios pueda tener una impresión que no se pueda borrar en el corazón ni en la conciencia de todos aquellos que están a nuestro lado. Es exactamente el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios, es lo que hizo Apolos allí en Corinto, es a lo que nosotros somos llamados también en nuestros días. Eres consciente de que tu testimonio es recomendar la palabra de Dios, la Biblia. Decir a la gente, mira, yo he descubierto un tesoro tan extraordinario y quiero que tú también lo compartas. Quiero que tú también lo tengas. Ese tesoro no soy yo, ese tesoro está fuera de mí. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios que no tiene nada con lo que compararse en gloria y en excelencia. Eso es lo que hace allí Apolos en Corinto, a eso hemos sido también llamados nosotros. Pero obviamente un texto como este no simplemente está mostrándonos ese testimonio, como dice aquí públicamente, que se realizó a los judíos, sino específicamente está incidiendo sobre aquello que es el testimonio que traen las mismas Escrituras. Dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y entonces se está llamando nuestra atención sobre lo que es la esencia misma de la Escritura. Cuando hablamos de la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de las Escrituras como
la misma Biblia se refiere a la Biblia como escritura, se está poniendo de manifiesto que es algo que está escrito y que por tanto ha sido conservado y que está con nosotros precisamente porque ha quedado de esa manera registrado. ¿Qué es exactamente lo que llamamos la escritura? ¿Qué es la Biblia? ¿En qué consiste ese testimonio que estamos trayendo y que aquí es tan importante? Porque está uniendo, notadlo bien, lo que es el testimonio público con lo que es la escritura. Pero no se mete decir la Biblia, ¿no? Es entrar en esto. ¿Qué es exactamente la Biblia? ¿En qué consiste ese testimonio? Y es algo que debemos notar, ¿no? Después de tantas exposiciones sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos que quedarnos con algunas ideas centrales. Y una de ellas es justamente en qué consiste ese testimonio público que dio la iglesia primitiva por medio de Pablo o Pedro, en este caso Apolos. Y es exactamente lo que aquí se nos está diciendo, la unidad que existe en lo que llamamos la Escritura. Dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué es el testimonio exactamente? ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que traemos a la gente? Le decimos, mira, hay unas escrituras que llamamos el Antiguo Testamento. Os recuerdo que cuando Apolos predica, él solo tiene una parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. La Biblia es el Antiguo Testamento en ese momento. Y está diciendo, esto ha de entenderse a la luz de su cumplimiento final, que es que Jesús de Nazaret, un hombre llamado Jesús de Nazaret, resulta que era el Mesías prometido por ese Antiguo Testamento. Todo aquello que se escribió en el Antiguo Testamento tenía un único objetivo, y es anticipar la venida y la obra, sufrimientos y la gloria del Mesías, que significa el Cristo. Cuando leemos el Cristo, tenemos que entender que está hablando del ungido de Dios, es decir, el señalado por Dios. Notad lo que estoy diciendo, desde el Antiguo Testamento, para ser el único Salvador y Señor de nuestras vidas. En esa unidad es donde reside el testimonio de la Iglesia. La Iglesia presenta ambos testamentos con el centro en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús está, como dijo el gran padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, latente en el Antiguo Testamento. Una cosa es latente, está ahí, latente, ¿no? Y Cristo Jesús está patente en el Nuevo Testamento. Latente y patente, pero Antiguo y Nuevo tienen un solo centro, que es nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo presenta al que ha de venir, pero todavía no ha llegado. El Nuevo Testamento nos habla de aquel que ha venido para ser nuestro único Señor y Salvador, para aquel que se encarnó, murió, resucitó y ascendió para gobernar sobre toda la realidad para el bien de su propia Iglesia. Nuestra salvación está en aquel que ha venido, el Señor Jesucristo. Y este es el testimonio de la Iglesia. Es un testimonio extraordinariamente poderoso, porque si tú te enteras y comprendes bien lo que es el Antiguo Testamento, es un testimonio extraordinario de la existencia de Dios, porque la venida de Cristo Jesús fue preparada durante siglos. Las Escrituras se conservaron durante siglos con ese objetivo. Vemos la mano de Dios. ¿Cómo puede ser que un profeta como Isaías pudiera hablar de Cristo siglos antes de que Él viniera? Si no es porque Dios existe. Pensadlo, ¿no? Isaías predicando en el siglo VIII antes de la era cristiana. ¿Cómo puedes saber lo que va a pasar en el siglo I? ¿Cómo puedes tú saber lo que va a pasar en el 2800 si el mundo sigue adelante? Piénsalo. ¿Sabes tú? ¿Puedes tú anticipar? ¿Quién podía haber anticipado el COVID? ¿Quién anticipó el COVID? Repentinamente. Los seres humanos no vemos mucho más allá. Pero Dios ve todas las cosas y ha preparado todas las cosas. Y por eso el Antiguo Testamento es fundamental como testimonio de
lo que es la realidad de nuestra fe, porque es una preparación rigurosa, profunda, gloriosa de Cristo Jesús. Y en esto es lo que estaban empeñados los apóstoles y en este caso Apolos. Tienen ese punto en común con esos judíos, ¿no? Las escrituras, ellos las guardan tan celosamente y apelan a esa escritura y dicen, mira, esta escritura realmente se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Esto es tan importante que realmente es el latido del corazón del libro de los Hechos de los Apóstoles. Constantemente está esa nota, ¿no? Esa misma nota se repite una y otra vez durante todo el libro. Si adelantamos algo más en el testimonio, podemos mirar en el capítulo 26 y allí vemos en esta ocasión a Pablo, dice, pero habiendo obtenido, versículo 22, auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Fíjate cómo presenta Pablo a Jesús, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Yo no estoy diciendo ninguna cosa que pase de largo de lo que ya está en el Antiguo Testamento. Vengo a deciros que este Jesús de Nazaret, el que había de padecer y había de resucitar, es aquel de quien hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando exhorta al rey Agripa a creer, esto es realmente paulino, ¿no? Y al mismo tiempo muestra lo que está haciendo Apolos. ¿Cómo le dice a Agripa que crea? Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees en el Antiguo Testamento? Entonces, si crees en el Antiguo Testamento, tienes que creer en Cristo. El Antiguo Testamento está saturado de Cristo. Y si tú conoces bien el Antiguo Testamento, entonces tienes que decir, su cumplimiento es la persona del Señor Jesucristo. Es esa unidad, por tanto, del Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que es el testimonio público de la Iglesia. Y poniendo de manifiesto esos contornos, ¿no?, particulares que en la providencia de Dios todos y cada uno de nosotros pudiera tener. En este caso Apolos, ¿no?, este instrumento levantado en la providencia de Dios. Ya hemos estado viendo muchas cosas interesantes acerca de él, ¿no? Pero es muy curioso cómo Lucas tiene a bien llamar nuestra atención sobre algo muy significativo, que dice en el versículo 25 que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Eso es muy importante para ese testimonio público. ¿Por qué? Porque Juan es el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Esto hay que decirlo constantemente porque lo olvidamos. Sí, leemos de él en el Nuevo Testamento, pero si leéis el Evangelio, él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es el Elías que había de venir. Eso dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Que antes de que viniera el Mesías, le íbamos a identificar perfectamente. ¿Por qué? Porque antes de él vendría Elías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando habla el Antiguo Testamento se resume en dos personajes, Moisés, la ley, y Elías, los profetas. ¿Quién es Elías? Dice el Señor Jesucristo, Elías fue Juan el Bautista, el más grande de los profetas. ¿Por qué el más grande? ¿Acaso no sería Isaías o Jeremías, el más grande de los profetas, o Ezequiel? No, el más grande fue Juan. ¿Por qué? Porque fue el precursor del Mesías. Aquel que anunció, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es el más grande. Y curioso, ¿no? Como Apolos era alguien que conocía hasta ese bautismo de Juan. Juan era caracterizado precisamente por ser este sumergidor, ¿no? El bautismo
en nuestra cultura deberíamos traducirlo como hace Juan Calderón, ¿no? Nuestro paisano de Villafranca de los Caballeros, que traducía la Biblia y decía Juan el sumergidor, porque eso es el bautismo, sumergir en agua. Y está dando ese testimonio, ¿no es verdad? Y es Apolos el que dice, mira, es que hasta el más grande, ¿no?, de los profetas del Antiguo Testamento presenta a el Señor Jesucristo, aquel que es apreciado incluso por los mismos contemporáneos, por los judíos, como fue Juan el Bautista, aquel que causó tal furor en su época. Este hombre es el que está hablando del Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio inquebrantable, extraordinario que tiene la Iglesia cristiana. Confrontamos a este mundo con un libro que es único, que no tiene comparación con ningún otro. Un libro que solamente puede ser de origen divino cuando lo miramos y lo estudiamos. Un libro que encuentra su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que debemos llevar. Y esto implica que debemos conocer más y mejor las Escrituras. Si queremos ser útiles en nuestra generación, tenemos que aprender de Apolos. Tenemos que imbuirnos más de la palabra de Dios, tenemos que ver la gloria de la misma, tenemos que ser capaces de inducir a las personas a ver cómo las riquezas de la revelación que hay en el Antiguo Testamento están apuntando al Señor Jesucristo y cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento exacto y fiel de todo aquello que fue escrito en el Antiguo Testamento. Somos conscientes de lo que nosotros también tenemos que hacer, tenemos que conocer más la Escritura, tenemos que poner realmente el corazón en penetrar en las riquezas de la palabra de Dios, si queremos ser útiles en nuestra generación, si queremos llevar ese testimonio público de la realidad de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, ¿no?, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Entonces tenemos que darnos cuenta que, a la luz de lo que hemos dicho, no basta simplemente con ver, ¿no?, lo que es el Antiguo Testamento y decir este Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Jesús, que es el Cristo, Jesús de Nazaret, el Salvador, que resulta que es el Mesías por Dios preparado, sino que tenemos que ir mucho más allá y darnos cuenta de lo que aquí se nos está diciendo cuando dice por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué está diciéndonos aquí? En primer lugar, lo que nos está diciendo es lo siguiente, que el único Jesús, el Cristo que existe, el único real, es aquel que nos presentan las Escrituras. Es decir, no hay otro Cristo que el Cristo escritural, que el Cristo que presenta la palabra de Dios. Y esto tenemos que decirlo constantemente. Jesús mismo avisó al final de su ministerio que en la dispensación cristiana, es decir, desde que Él ascendiera al cielo hasta que venga en su segunda venida, los tiempos se iban a caracterizar ¿por qué? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque vendrían falsos cristos. Falsos mesías. Personas que dirían, yo soy el sentido de la vida, yo soy a quien tenéis que seguir, yo soy el profeta. ¿Cómo distinguimos a los falsos cristos del verdadero? Solo hay una manera, por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. El testimonio público que estamos trayendo, que está aquí trayendo Apolos en ese momento, es el más antiguo y que tiene más prestigio. El único que tiene autoridad en la Iglesia y en el mundo, el testimonio de las Escrituras. Y por tanto, todo aquel que pueda venir y decir, no, yo soy este Cristo o este Cristo es como yo digo que tiene que ser, tú tienes que llevar lo que te están diciendo a la Escritura y decir, lo que dice la Biblia coincide con lo que me están diciendo. Ese Cristo del que me están hablando es el Cristo verdadero, porque el único Cristo verdadero es el que presenta la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fue escrito en esa época apostólica de la que estamos hablando. Es decir,
todo este testimonio de Apolos, ¿no? Lo pongo de esta manera, podemos pensar, bueno, todo esto se perdería, ¿no? De alguna manera, qué pena no haber escuchado a Apolos predicando en Corinto. Bueno, pues no te sientas tan mal, ¿no? Porque todo lo que necesitábamos realmente es lo que está en el Nuevo Testamento. Hay una destilación, ¿no? Es lo más puro, ¿no? Lo más valioso de todo lo que predicaron Pablo, Pedro, Juan o Apolos. Es el Nuevo Testamento. Entonces no te has perdido nada, ¿no? De no haber escuchado entonces a Apolos, ¿vale? Porque si lees el Nuevo Testamento, tienes lo que dijo Apolos. Tienes todo. Tienes toda esa riqueza de quién es Cristo. Entonces, si conoces la Escritura, entonces puedes identificar perfectamente el verdadero Cristo. Porque no hay otro Cristo sino el que presenta la Escritura. No te dejes engañar. Solo el Cristo que trae la Biblia es el auténtico Cristo. Y por eso hay que conocer la palabra de Dios para conocer a Cristo Jesús. Pero tenemos otra cosa más curiosa, ¿no? de ese testimonio acerca de Cristo Jesús, esta palabra, ¿no? Que se trae acerca de Jesús. ¿Has pensado alguna vez que es una palabra? La Biblia, la Escritura, es una palabra escrita acerca de aquel que es la palabra encarnada. La Escritura es el vehículo adecuado para conocer a Cristo porque es palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios que conocemos la palabra de Dios encarnada, el Verbo, como dice Juan. ¿Piensas alguna vez en eso? ¿Por qué? La gente dice, ay, ¿por qué tiene que ser por la Biblia y yo tengo que estudiar y tengo que mirar y tengo que ir a las predicaciones? ¿Por qué no una visión o veo algo y se me aparece una imagen o alguna cosa? Porque Cristo es la palabra encarnada y solo le conocemos por medio de su propia palabra. Dios es espíritu y viene a nosotros por sus palabras. Y aquel que se encarnó es la palabra de Dios. Y está con nosotros ahora por su Espíritu Santo. Y es al oír su palabra, al leer su palabra, que entramos en contacto directo con Él. Esto es la posición evangélica. La posición evangélica es que si tú escuchas la palabra de Dios, si tú recibes esta palabra de Dios, es como si el mismo Cristo, el mismo Pablo, el mismo Apolos, te lo estuviera diciendo. Te lo pongo de esa manera. Si Cristo, si pudiera eso ser posible, ¿no? Si Cristo Jesús mismo, si Pablo mismo estuviera aquí diciéndote estas cosas, dirías, lo creo, porque es el apóstol Pablo. Pero la posición evangélica es que cuando leemos la Biblia, es como si Apolos o Pablo te estuviera diciendo estas cosas. Él mismo aquí, la palabra, es la palabra de Dios que nos habla de la palabra encarnada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor manera de conocer a la palabra que con palabras? Esa palabra que nos trae, que hace presente delante de nosotros a Cristo Jesús mismo. Me gusta tanto, ¿no? este texto, ¿no? De Pablo, ¿no? Cuando les recuerda a los Gálatas, ¿no? Las iglesias que se fundaron en Asia Menor. Hemos leído y hemos escuchado acerca de la fundación de esas iglesias en el ministerio de Pablo, en el libro de los Hechos, y luego cuando les escribe en el capítulo 3 de Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué quiere decir este texto? Que Pablo cuando fue por Gálatas llevó un crucifijo y se lo enseñaba a los Gálatas y entonces, a ver, es verdad, he visto una imagen, ¿no?, de Cristo crucificado y he creído. ¿Eso es lo que hizo Pablo? No. Lo que está diciéndonos aquí es que al predicar a Cristo crucificado, es como si ellos vieran a Cristo crucificado. Por medio de palabras, esa palabra fue hecha real en medio de ellos. Eso es lo que hizo Pablo. Trajo la palabra acerca de Cristo y este crucificado como el único camino de salvación.
Y por eso dice, ante vuestros ojos, es curioso la forma tan poderosa de decirlo, fue presentado claramente como crucificado. ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo solo predicó a Cristo. No tenemos otra manera de llegar a la gente, sino con las palabras, con la palabra acerca de la palabra que es Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no haríamos justicia a esto si solamente lo dejáramos en palabras. Porque la palabra de Dios acerca de la palabra encarnada es más que palabras. Esto es poderoso. La palabra de Cristo es una palabra transformadora, salvadora. Por eso es por lo que se anuncia la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza en que el corazón de una persona que está muerta en delitos y pecados pueda ser transformado? Solamente en el poder de la palabra de Dios para transformar ese corazón. Solamente en ese poder de la palabra misma. Porque la palabra es la que tiene poder. Esta palabra se anuncia porque es la única que puede cambiar a las personas. La única. Porque no es simplemente una palabra humana, es una palabra que lleva consigo a Dios. Y Dios es el que cambia a las personas. Esto muchas veces es mejor simplemente ilustrarlo de una manera sencilla por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo una y otra vez. Muy interesante, ¿no? Como los evangelios constantemente lo ilustran de la manera más sencilla posible, lo que queremos decir con el poder de la palabra. Dice en Mateo capítulo 8, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. La palabra de Cristo tiene poder para sanar a aquel criado del centurión y para salvar hoy a los pecadores. Tan solo di la palabra. La palabra de Dios es poderosa para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y una vez que hemos entendido lo que quiere decir, porque todos aquellos milagros extraordinarios del Señor Jesucristo tenían como propósito ilustrar el poder de la palabra de Dios igualmente para nuestra salvación, lo podemos poner en ese lenguaje poderoso del apóstol Pablo cuando escribe, curiosamente, también a los Corintios en 2 Corintios capítulo 10, cuando dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hizo Pablo en Corinto? Pablo predicó el Evangelio, predicó la palabra, y esa palabra, dice aquí, es poderosa para derribar fortalezas y argumentos y orgullos humanos y para llevar a los hombres humillados a los pies de la cruz de Cristo Jesús. He ahí la gloria de Dios. Con su mera palabra efectúa todo. De la misma manera que dijo, sea la luz, y fue la luz, Dios dice, sé salvo y serás salvo. Ese es el poder de esta palabra. Por eso se anuncia esa palabra. Por eso dice que vehementemente refutaba. Esa palabra refutar es todas esas palabras curiosas, difíciles de traducir, ¿no? La idea es la convicción que hay, ¿no? La convicción, polos, pero sobre todo la convicción de que esa palabra en sí mismo lleva el poder para arrastrar todo lo que se encuentra delante de sí. ¿Tienes tú esa confianza en la palabra de Dios? ¿Te das cuenta de que solo la palabra de Dios te puede cambiar?
que solo en la palabra de Dios está el poder de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que insistir, en lo que debemos estar siempre abundando. La única que puede cambiar la vida es la palabra de Dios, la palabra que viene con ese poder del Espíritu Santo. Esa palabra que es la única palabra que va a permanecer para siempre. ¿Por qué el testimonio nuestro, finalmente digo esto? ¿Por qué el testimonio nuestro es la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente? Todo lo que hemos dicho hasta ahora es válido, pero ¿sabéis lo que dice el Señor Jesucristo? Este mundo pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Hay algo que va a permanecer para siempre, y es la palabra de Dios, que vive para siempre. Eso va a permanecer para siempre. Ese es el testimonio público de Dios, eterno, de cómo es Dios en Cristo Jesús. Y esto nadie lo podrá quitar. Nadie podrá dejarlo a un lado. El cielo y la tierra pueden pasar y pasarán. Pero mi palabra, dice el Señor, jamás pasará. Ahí es donde está nuestra confianza. Y si esto es así, entonces nosotros también, como Apolos, podemos refutar vehementemente los argumentos y la altivez de este mundo que se levanta contra Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está con nosotros. Porque la palabra es la que tiene la supremacía. Porque la palabra es la que tiene el poder. Porque la palabra es la que nos da toda la confianza. Por eso no podemos ser pesimistas. La Iglesia depende de la palabra de Dios. Esa palabra puede hacer lo que quiera. Dios tiene sus propósitos y sus planes. Nosotros no le vamos a dictar a Dios cómo tiene que actuar. Pero sí sabemos que en esa palabra está el poder de Dios. Y que esa palabra que habita en tu vida y en la mía es una palabra poderosa. Es una palabra que no va a dejar de llevar a efecto el propósito que Dios tiene para con la misma en tu vida y en la mía. Que es fundamentalmente que podamos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, Jesús el Cristo, como el único Señor y Salvador, como el único que nos va a acompañar ahora y en el momento de la muerte, como el único que va a recibir toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Esa palabra encarnada para nuestra salvación. La única palabra que puede traer ánimo y consuelo a tu vida en todo momento y ocasión, donde está puesta nuestra confianza. He ahí nuestro testimonio, nuestra fuerza es la palabra de Dios. Ahí es donde nos apoyamos. ¿Por qué? Porque esa palabra es Cristo, nuestro Señor y Salvador, el único que nos puede dar esperanza. Pues quiera Él que podamos llevar este testimonio también nosotros, desde toda la Escritura, viendo la gloria de Jesús, el Cristo. Que así sea en todos nosotros. Amén.